Hola y bienvenido a tu programa a través de la Biblia. Me da mucho gusto que estés en esta sintonía para estudiar la palabra de Dios. Le quiero agradecer a todos los que están leyendo. La semana pasada teníamos que leer Lucas del 1 al 4 y esta semana estamos leyendo Lucas del 5 al 9. Yo te invito, si te has quedado atrasado, no importa, esta semana lee los capítulos 5 al 9 del Evangelio de Lucas. Te van a ser de mucha bendición. Recuerda, antes de leer, ora a Dios para que te dé discernimiento y sabiduría. Y también, después de leer tú el texto, escucha la versión de la Nueva Versión Internacional en audio para que te pongas como en contexto de lo que está pasando con las diferentes voces, los sonidos ambientales, de lo que está pasando, te va a ser de mucha bendición. Bien, antes de meterme de lleno a esos capítulos, quiero hacer algo importante. Dijimos que Lucas era un médico, que era colaborador del apóstol Pablo y que era un gentil, pero estaba bien familiarizado con el Antiguo Testamento. Y le está escribiendo a Teófilo, a un gentil que recibió el Evangelio, y entonces él se da a la tarea de investigar diligentemente todo lo que dice él entre nosotros ha sido ciertísimo, y empieza a hacer una investigación muy importante. Nos da muchos detalles de testigos oculares, etcétera, de todo lo que está pasando y lo que sucedió en el Evangelio. Recuerden que Lucas escribió 2 tomos, el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos. Son 2 tomos, es todo, si vemos el capítulo 1 del 1 al 4 del libro de Lucas y los versículos del 1 al 2 del capítulo 1 de Hechos, es el segundo tomo, el libro de los Hechos. Esa es la misma persona. Ahora, el personaje principal en el libro de Lucas es Jesús. El personaje principal en el libro de los Hechos es el Espíritu Santo. Ahora sí aparece Jesús, pero está como detrás de bastidores. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le dice cuando se le aparece a Pablo, etc. Pero tenemos a estos dos capítulos. En el capítulo anterior, hablé acerca de cómo Jesús, después de su tentación, en el capítulo 4, versos 14 en adelante, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, dice el verso 16, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y en la lección anterior hablé de la importancia de esa profecía de Isaías. Hoy lo que quiero enfatizar rápidamente es la respuesta y el lugar donde está poniendo Lucas esta historia. Porque la gente, después de que él predica, dice en el verso 20, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban sobre él. En esa costumbre occidental, cuando alguien se sentaba es porque iba a decir algo muy importante. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Fíjese, en el verso 22 dice: todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dice: sin duda me diréis, les dice Jesús, este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí tú en tu tierra. ¿Por qué les digo que es muy interesante esto, mis hermanos? Es muy interesante porque hasta ahorita no ha llegado a Capernaum. En otras palabras, si ustedes ven dónde pone esta historia Mateo y dónde la pone Marcos, vemos que Lucas sabe dónde va en la historia, pero él escoge poner la primera vez que habla Jesús, su primer discurso, lo pone en este lugar específicamente. Lo trae a este lugar. Ahora, quiero que entiendan que hay un tema a través de Lucas. Lucas, que hace esa investigación, nos dice que, miren, el tema es este: todo buen niño judío hace cosas buenas. ¿Ok? Y Jesús era un buen judío.
Y sus padres eran buenos judíos. Cuando nació, a los 8 días lo llevan a circuncidar y luego le llevan a poner el nombre, dan la ofrenda por él. Hacen todo correctamente como lo hacen los judíos. Y dice en el versículo que leímos, fue a la sinagoga como era su costumbre. ¿Por qué digo todo esto? Porque era su costumbre. Esto a Jesús lo van a acusar los líderes religiosos de no seguir las tradiciones o las costumbres que tienen, dadas por ellos, por Dios en el Antiguo Testamento, y luego todas las cosas que los hombres escribieron sobre esas leyes. Y lo van a acusar de no hacerlo, pero Lucas nos está mostrando que Jesús tiene esa costumbre, hace las cosas judías correctamente, lo cumple todo. Ahora, esa otra frase, el Espíritu del Señor, lo vamos a ver no solo aquí en Lucas, sino a través del libro de los Hechos. El Espíritu del Señor, el Espíritu del Señor, el Espíritu del Señor. De hecho, yo les dije a ustedes, es el Espíritu Santo el personaje principal en el libro de los Hechos. Ahora, en este primer mensaje vemos esa frase que se repite. Fíjese, la gente está maravillada de la gracia con la que habla, pero dice el verso 24, quiero que vean ahora la reacción. De cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y luego dice el 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Ahora, conecten esto con lo que acaba de leer del profeta Isaías, que es enviado a los pobres a proclamar el año del jubileo, que son libres ahora, hay libertad y hay buenas cosas para los pobres. Los pobres dijimos que todos los que están destituidos, los que por sus decisiones quedan marginados de lo que es apropiadamente aceptable en la sociedad, los minusválidos, las mujeres, los niños, todos los que tienen un estatus diferente o son pobres económicamente también, a todos ellos vienen estas nuevas noticias, pero sin embargo, Él les está diciendo a ellos que están escuchando en ese momento, dice, ustedes me van a decir esto, les profetiza cómo van a actuar. Y les dice, Él se compara a sí mismo a Elías y a Eliseo, el cual Dios trajo con un mensaje, no para su pueblo Israel, sino para gente gentil. Esto también es una profecía de lo que va a pasar en el libro de los Hechos. El mensaje va a ir a todas las naciones. Va a pasar de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Todavía no llegamos ahí, pero ya desde ahorita se está profetizando. Les está diciendo básicamente Jesús, yo no estoy aquí para ustedes. Esto no es para ustedes. Ustedes lo van a rechazar, básicamente. Fíjese esto, porque dice el verso 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Por qué se llenaron de ira? ¿Que no hay viudas aquí en Jerusalén? ¿Aquí en Israel? ¿Que no hay leprosos aquí en Israel? Y sin embargo, dice, yo voy a ser enviado. Este mensaje va a alcanzar a los gentiles en todo el mundo. Y llevándosele, le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre de un monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, mas él pasó en medio de ellos. Ahora, hemos dicho, mis hermanos, que en los capítulos 4 al 8 están las buenas noticias de Jesús llevando esta buena noticia a los pobres. Vemos las sanidades, cómo sana a la suegra de Pedro, a la suegra de Simón, la sana de una fiebre, esta mujer se levanta de la cama, cómo sana a un leproso y queda totalmente limpio el leproso, cómo sana a un paralítico y ahora puede caminar por primera vez. Él sana a los enfermos. Lo vemos también cómo Jesús invita a un pobre también rechazado socialmente como Leví. Los recolectores de impuestos tenían que llenar cierta cuota y luego después de extra era lo que se quedaban para ellos, y como tenían soldados extorsionaban a la gente y se enriquecían ellos mismos después de que le pagaban a Roma. Pero no solo esto, Leví es un judío, está básicamente traicionando a su patria. Ningún niño judío dice, cuando yo crezca quiero ser recolector de impuestos. Son gente mal vista, son gente que los ven como un ratero, como una gente que traiciona a la patria. Es alguien muy mal visto, y sin embargo Jesús lo invita a que sea uno de sus seguidores más seguidos. Jesús perdona, está en la casa de Simón y perdona a una prostituta, a una mujer de la calle, que en su amor por Jesús no se puede esperar, se mete ahí a la casa de Simón y
le derrama con sus lágrimas, le besa sus pies, lo llena de aceite en los pies y lo está besando. Y le dice Jesús a Simón, ¿ves a esta mujer? Claro que todos la están viendo. El punto es que a ella se le perdonó mucho, por eso ama mucho. Y ella es aceptada a este grupo que está haciendo Jesús. Y luego vemos que Jesús escoge a 12 discípulos. Es como que Jesús está formando un nuevo Israel de todas estas personas que están viniendo a su reino. Luego les da el manifiesto de este reino, donde tenemos el sermón de la pradera, podemos llamarle así, donde habla a Jesús del amor de Dios. Y aquí está mostrando Jesús un revés al sistema de valores, donde ahora los pobres, los marginados, los rechazados por la sociedad, son ahora aceptados y reciben todo esto. De hecho, la gente que practica en este reino va a practicar una generosidad radical. Es gente que va a liderar a través del servicio, que son pacificadores, que perdonan, que son temerosos de Dios y que no quieren la hipocresía. Ahora, al hacer Jesús todo esto, mis hermanos, esto trae una resistencia de parte de los líderes religiosos que acusan a Jesús de muchas cosas. En el capítulo 5, verso 33, en el capítulo 6, verso 2, lo acusan de deshonrar o de no cumplir con las tradiciones de los padres, con las reglas que tienen ellos. Luego en el capítulo 5, verso 21, acusan a Jesús de blasfemar, de decir cosas que van en contra de Dios, lo acusan de blasfemo. En el capítulo 5, verso 30 y capítulo 7, verso 34, lo acusan a Jesús de ser un borracho y lo acusan de asociarse con pecadores. No les cabe en su mente que si este viene de Dios, se pueda asociar con gente que ellos consideran pecadoras o sucias o que están expulsadas de la santidad que nosotros experimentamos. Entonces lo acusan y esto culmina, mis hermanos, con una nueva revelación que Jesús se lleva aparte a los discípulos y les enseña el capítulo 9, versos 18 al 27. Les dice, sí, yo soy el Mesías y voy a morir en Jerusalén, pero voy a morir por los pecados de la gente, pero voy a morir para llegar a hacer eso. Eso cambia la mentalidad de los discípulos. En el capítulo 9, versos 28 al 36, vemos a Jesús transfigurarse. De él emana luz, los lleva a 3 de sus discípulos a una montaña y se aparecen Moisés y Elías hablando con él. Y están hablando, dice el versículo 31, del éxodo, de la salida o de la partida de Jesús que estaba por llevarse a cabo en Jerusalén. Pero hay una voz del cielo cuando Pedro en su no saber qué hacer dice, vamos a hacer aquí un lugar para ustedes tres. Hay una voz del cielo que dice, este es mi hijo, mi escogido, a él oíd. Simbólicamente, Moisés representa toda la ley y Elías es el prototipo de los profetas. Pero hay una nueva revelación y dice la voz del cielo, este es mi hijo amado, a él oíd. Así que debemos oír a Jesús. Sigamos escuchando, sigue leyendo. Dios tiene algo para ti.